Hola, mi nombre es Diego Aguirre y hoy vamos a hablar de las interpretaciones de la mecánica cuántica y un poco acerca de la información cuántica y en específicamente de la computación cuántica, esto como base de un proyecto de divulgación científica de la materia práctica docente. Bueno, para empezar esta discusión primero tenemos que hablar acerca de probabilidad. Entonces tenemos una noción algo intuitiva de lo que es probabilidad y matemáticamente está bien definida, pero sus interpretaciones han tenido discordias entre varios expertos. Existen tres categorías básicas de interpretaciones de la probabilidad. La frecuentista, su idea central son repeticiones de experimentos muchas veces bajo las mismas condiciones. Esta puede tener algunos problemas si se piensa cuántas son suficientes repeticiones o cuánto es mucho. La segunda es la que se llama la interpretación clásica, entonces donde tenemos unos eventos base a los que les damos unas X probabilidades, o sea que les damos probabilidades iguales, pero surge el problema de que estamos usando el concepto de probabilidad para definir probabilidad. Y en tercera tenemos la subjetiva, entonces en esta interpretamos la probabilidad como estados de información incompletos, que es la que vamos a centrarnos en este video y, y tiene algunos problemas cuando se piensa, bueno, ¿cómo completamos esta información? ¿Cómo asignamos las probabilidades? Y esa es una de las que vamos a tratar el día de hoy. La probabilidad se usa en muchos sectores de la física, ya sea experimental como teórica. Experimentalmente la podemos ver cuando hacemos un experimento y no sabemos los datos completos. Por otro lado, también la podemos ver en física estadística. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se llamaría la distribución de Maxwell. Entonces, usando la tercera interpretación que le dimos, la de estados de información, podríamos ver que tenemos ciertos globos de gas ideal que tienen unas moléculas. En realidad no sabemos las posiciones de cada una de estas moléculas, pero podemos asignar unas probabilidades, ya que desconocemos toda la otra información. Entonces, sabemos principios físicos como la conservación de la energía, sabemos cómo interactúan cada una de las moléculas y con eso podemos hacer predicciones de fenómenos macroscópicos que se dan. Entonces tenemos la distribución de velocidades a diferentes temperaturas. Entonces este es un ejemplo claro de cómo utilizamos la interpretación de estados de información en la física estadística, que igualmente podría usarse esa misma interpretación en experimentos. ¿Listo? Ahora sí empecemos con el tema del nacimiento de la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica nació en el siglo XX, a principios de este, cuando surgieron diferentes fenómenos físicos que no se pudieron resolver con la física que había hasta la época. Leyes de Newton, física estadística clásica y las ecuaciones de Maxwell. Entonces surgió el problema de radiación de cuerpo negro, que fue, que fue resuelto por Planck, surgió el átomo de Bohr, vieron propiedades corpusculares de la luz, encontraron propiedades ondulatorias en la materia y allí surgió la física atómica, donde se tuvieron que repensar los principios de la física. Aquí tenemos varios de los exponentes de la mecánica cuántica, como es Planck, de Broglie y Schrödinger. Un experimento importante para la mecánica cuántica es el experimento de doble rendija, donde se apoya la interpretación probabilística de esta. Entonces vemos, en esto tiene dos aspectos. Uno, que la probabilidad es intrínseca en la mecánica cuántica, es decir, es intrínseca de la naturaleza, y otro, que tiene un carácter no local. Entonces, el experimento de doble rendija tenemos un láser de electrones, donde lo hacemos pasar por dos rendijas. Si tapamos una o la otra, se ven resultados esperados, solo unas líneas, pero si abrimos las dos, vemos un fenómeno de interferencia, pero esta interferencia es de dos ondas de probabilidad, bastante curioso. Esto lo explica muy bien Born en su discurso del Premio Nobel de Física. El movimiento de las partículas se ajusta a las leyes de probabilidad, pero la probabilidad en sí misma se propaga de acuerdo con la causalidad. Los físicos y en general los científicos tienen que ser escépticos y nacieron diferentes contradictores a la interpretación de la mecánica cuántica. Uno de estos fue nada más y nada menos que Albert Einstein, con su famosa frase Dios no juega a los dados. En este contexto nació la paradoja de EPR o de Einstein, Podolsky y Rosen.
En un artículo, ellos usando mecánica cuántica se dieron de cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos dos electrones, tienen un estado que se llama estado enredado, que están altamente correlacionados. Y digamos, si los dos electrones se alejan uno del otro y una experimentalista, Alice, mide, digamos, el spin de ese electrón, esta medición es altamente correlacionada con lo que mediría Bob, aún así estando muy separados. Entonces surge esta contradicción que ve Einstein del carácter no local de la mecánica cuántica y su principal razón para no reconocerla como el estado final de la naturaleza. En este contexto surge John Bell y su famosa desigualdad de Bell. Bell es un físico que se pregunta, entonces existirá una teoría de variables ocultas, él la llamó una teoría determinista, de donde la teoría cuántica solo toma unos estados de información, o sea, una información limitada, y eso es lo que al final se mide, y no esta naturaleza intrínseca de la probabilidad. Entonces, haciendo sus investigaciones, formula la desigualdad de Bell, donde dice que si esto es cierto, se debe cumplir una cierta desigualdad. Él también plantea un experimento para poder probar esto. Y en los años de 1970, en la década de los 70, se dieron de cuenta que existían sistemas que podían violar, que violaban la desigualdad de Bell y contradecían un poco entonces lo que decía Einstein de esta teoría determinista. En los últimos años también han surgido diferentes experimentos como este que presento aquí de Mureu, que también prueban este principio y encuentran la violación de la desigualdad de Bell. El tema sigue aún vigente y diferentes autores, como Pusey en este caso, siguen buscando eh, 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 restricciones a la mecánica cuántica y a estas interpretaciones de estados de información. En un artículo, él se preguntó que si la mecánica cuántica se puede entender como un estado de información de una teoría determinista y encontró que si se hace de esta manera, se encuentran resultados que son contradictorios con la mecánica cuántica. Existen estados que se pueden medir y que no se podrían medir según la mecánica cuántica. En, en este, en este artículo él plantea un experimento y muestra cómo si interpretamos de esta manera la mecánica cuántica, existen contradicciones con sí misma, dando otro punto a favor, por así decirlo, a la representación, a la interpretación probabilística. Diferentes preguntas han nacido con la interpretación y otra es si la mecánica cuántica es universalmente válida. ¿Cómo así universalmente válida? Si es válida tanto a escalas microscópicas como macroscópicas. En el artículo que queda ahí mostrado se preguntan eso y encuentran que si no se plantea una forma estructurada la mecánica cuántica, lleva a contradicciones y a ver que dos sujetos W y F, que los llaman aquí, que usan la mecánica cuántica, pueden tener resultados diferentes debido a que depende a su estado de información. Entonces encontramos contradicciones al intentar extrapolar la mecánica cuántica que surgió para resolver preguntas microscópicas a escalas macroscópicas. Esto nos recuerda un poco al gato de Schrödinger, que es lo mismo, es intentar utilizar la mecánica cuántica en, en situaciones macroscópicas. Entonces este es otro tema muy interesante donde la mecánica cuántica no es negada, pero sí surgen algunas contradicciones muy interesantes. Cambiando un poco de tema, podemos cambiar a la teoría de la información cuántica y a la computación cuántica, dos temas que últimamente han tenido un auge tremendo debido a diferentes desarrollos y que se piensa pueden crecer en los próximos años con nuevos desarrollos tecnológicos en la computación cuántica. En la teoría de la información cuántica, dos ramas importantes podrían ser la criptografía cuántica y la computación cuántica. En la criptografía cuántica podemos utilizar lo que ya encontramos de estos estados enredados, los que surgían en la paradoja de EPR, y resulta que los podemos utilizar para codificar mensajes de manera segura de un lugar a otro. Es muy importante, es un tema muy de actualidad y la computación cuántica, que también es un tema muy de actualidad, y es utilizar principios de la mecánica cuántica para realizar computadores y realizar cálculos de una manera diferente a como se hace usualmente.
Centrémonos un poco en la computación cuántica. Para hablar un poco de la computación cuántica, pues tenemos que ver los orígenes de la computación y hablar de la computación clásica. Entonces, como una de las formas en que nació la computación fue gracias a este gran matemático alemán, David Hilbert, que se planteó una pregunta muy interesante. ¿Existe un algoritmo, puede ser una receta, de pasos que puede ser usado en principio para resolver todos los problemas matemáticos? Es decir, ¿es decodificable? Esto fue una pregunta muy importante que se surgió como que debería responder la matemática. Y ahí nace un importante personaje, otro matemático, en este caso británico, Alan Turing, que da una respuesta negativa a esta pregunta, pero plantea las bases de la computación en sí misma, planteando lo que se conoce como la máquina de Turing, que es un modelo de computación muy interesante. No es realizable físicamente al 100%, pero da unos parámetros para codificar. Entonces vemos cómo la información se puede codificar en estados de 0 o 1, lo que llamamos bits. Entonces cualquier información se puede codificar en esta manera. Aquí surgen las ideas de computación cuántica. Richard Feynman, un físico famoso, se dio de cuenta que la mecánica cuántica es muy difícil de simular con computadores clásicos y entonces sugirió por qué no simulamos mecánica cuántica con mecánica cuántica. Es decir, surgió la idea del computador cuántico. En sus investigaciones se dio cuenta que existen sistemas cuánticos microscópicos y localmente interactuantes que permiten realizar computaciones en serie de manera determinista, es decir, se puede realizar el computador cuántico. Claramente este es un principio y las investigaciones tienen que llegar a cabo para poder lograr hacer este computador. Una de las complicaciones es la diferencia entre un bit y un qubit. Como vemos, un bit tiene dos estados, 0 o 1, y un qubit es un objeto mucho más complicado. De ahí surgen todas las investigaciones que se llevan a cabo hoy en día. Finalmente, hablemos un poco de actualidad. La actualidad, este es un tema muy de moda de la computación cuántica, debido a que diferentes empresas como IBM y Google han creado computadores cuánticos que pueden realizar diferentes tipos de computaciones. La área es aún en desarrollo, falta desarrollar mucho, pero los avances son alentadores. Se pueden realizar muchas simulaciones que antes no se podían y a una velocidad mucho más rápida que con computadores clásicos. Vemos aquí que estos dos computadores cuánticos son de gran tamaño, así que para aún falta mucho camino por recorrer para reducir tamaño y poder realizar más cálculos, además de que necesitan una tecnología de enfriamiento bastante sofisticada, o sea que todavía falta bastante tiempo para tener un computador cuántico en nuestras casas, pero esto también abre la posibilidad de que diferentes investigadores se interesen en esta área que es muy interesante. Bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado mucho. Hasta luego.